Estoy entusiasmada por el tema de hoy porque es algo fundamental para tu bienestar financiero. Y el tema de hoy es cómo superar esas creencias limitantes que a menudo actúan como barreras en nuestras finanzas. Comencemos con un concepto esencial para que entiendas qué es lo que vamos a hablar en este episodio. Hablemos de las creencias limitantes. Son ideas grabadas en nuestro subconsciente que afectan nuestras decisiones y comportamientos, especialmente en el ámbito financiero. Todos los seres humanos entre los 0 y los 7 años somos como una esponja que absorbe toda la información que recibimos, pero esta información puede limitarnos o empoderarnos. Desde que somos niños absorbemos información sobre el dinero y si esta información es limitante, va a crear que cuando seamos adultos tengamos pensamientos y emociones limitantes con respecto al dinero. Para hacerlo más claro, estas creencias limitantes a menudo se traducen en dudas y miedos que afectan directamente nuestra relación con el dinero. Entonces, las creencias limitantes o empoderantes son las que hacen surgir determinados pensamientos en tu mente. Un grupo de pensamientos crea una historia. Cada historia que te cuentas de ti mismo o de las circunstancias que vives la creas a partir de esas creencias que se instalaron en tu mente desde que eras una niña. Hay una frase que me encanta y quiero que la guardes. Un pensamiento resulta inofensivo a menos que te lo creas. Apegarse a un pensamiento significa creer que es verdad sin indagar en él. Así que una creencia es un pensamiento al que estamos apegados y la mayoría de veces lo hacemos desde que somos niños. Por ejemplo, nos dijeron desde niños que no somos buenos en algo. Tal vez te dijeron que no eres buena en matemáticas, es que en esta familia todos somos pobres, es que los ricos son malos. Entonces, cuando te conviertes en adulto, tienes pensamientos que reflejan esa información que se guardó en tu mente subconsciente. La mayoría de las personas cree que es verdad lo que sus pensamientos dicen, pero el tema es que no necesariamente son verdad. Tú puedes hackear tu mente para tener mejores pensamientos, pero para hacerlo primero debes cuestionar los pensamientos que tienes. Y debemos cuestionarlos porque no podemos dejar de pensar. Pensar es como respirar. No podemos pararlo nosotros mismos por nuestra propia cuenta, pero sí podemos determinar el ritmo con el que pensamos. Nadie puede dejar de respirar, nadie puede dejar de pensar, pero tú sí puedes controlar el ritmo de tu respiración, así como también puedes controlar el ritmo de tus pensamientos. Las historias que nos contamos son secuencias de pensamientos de las cuales tenemos el convencimiento de que son reales y tenemos el convencimiento porque son nuestras creencias. Los hábitos son como los hijos de esas historias. Las historias son el conjunto de pensamientos y esos pensamientos, como te dije antes, vienen de tus creencias. ¿Por qué es tan difícil cambiar de hábitos? La verdad es porque no sabemos cómo cuestionar esas historias que nos contamos. Una historia puede ser sobre el pasado, puede ser sobre el presente o sobre el futuro, sobre cómo deberían ser las cosas o sobre cómo podrían ser o por qué son de determinada manera. Las historias aparecen en nuestra mente cientos de veces al día. Por ejemplo, cuando estás en una reunión y alguien está teniendo una actitud rara, tú te imaginas todo sobre esa persona y tú piensas está siendo grosero o tal vez molesto y de pronto lo que pasa es que tal vez esa persona tiene ganas de ir al baño. Nuestra mente siempre está dando explicaciones a todo lo que pasa, pero lo hacemos sin cuestionarlo. Siempre estamos contando historias a partir de nuestras creencias, pero no verificamos la validez de las mismas. Como cuando te dicen, necesito hablar contigo. Y a veces sentimos miedo y llega la conversación y no era algo malo. Las historias son teorías que no han sido probadas ni investigadas y que nuestro cerebro cuenta para explicar el significado de las cosas, pero solo son eso, teorías. Ahora las cosas que has vivido no necesariamente son cosas que tienes que volver a vivir. El problema es que tu cerebro, a través de las historias que te cuentas, te hace pensar que sí. Por ejemplo, algunas personas dicen, yo no vuelvo a hacer determinada acción porque me engañaron. Yo no hago ese negocio porque ya intenté otro y me salió mal
mal y es que a mí todo me sale mal. Entonces, si tú te cuentas historias de dolor y de drama, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Pero si tú te cuentas historias de amor, de valentía y de éxito, piensa también, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Si tu historia no es de éxito y de crecimiento, no vas a prosperar. Pero de pronto dices, nada, pero es que estoy viviendo algo realmente difícil, estoy viviendo una serie de situaciones. Pero quiero decirte algo, las situaciones se pueden cambiar, porque esas situaciones son los resultados que tienes en tu día a día, pero esos resultados son la consecuencia de las historias que te cuentas. De pronto dices, Nade, es que estoy tan endeudada y yo te tengo que decir, bueno, ¿eres consciente de las historias que te llevaron a estar tan endeudada? O de pronto dices, Nade, es que a mí el dinero no me alcanza. ¿Eres consciente de las historias que te estás contando? O de pronto dices, Nade, es que realmente me da miedo empezar un negocio. Y quiero que te preguntes, ¿cuál es la historia detrás de ese miedo? Yo tuve un estudiante que haciendo los ejercicios que les damos en nuestro programa avanzado Abundancia y Tranquilidad Financiera, para ser consciente de esas historias y de esas creencias limitantes, ella se dio cuenta que cada vez que a alguien le iba bien en el trabajo, ella lo criticaba, porque pensaba que las personas que sobresalen o que les iba muy bien o que ganaban, siempre estaban haciendo trampa. Ese pensamiento ella lo tenía de cosas que escuchó o vio cuando era una niña y se quedó guardado en su mente, se convirtió en creencia y cuando ella se volvió adulta, el conjunto de pensamientos que tenía en su cabecita contaba esa historia. Sin embargo, la llamita de su corazón le decía, tú puedes hacer más, tú puedes sobresalir y crecer en tu trabajo. Pero como ella se contaba esa historia, prefería inconscientemente hacer las cosas a medias. Solo daba en su trabajo el promedio, tenía todo para destacar, tenía siempre buenísimas ideas, pero siempre prefería estar a la media o vivir de manera mediocre. Pero todo eso lo hacía de manera inconsciente y ella misma pensaba, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué nunca me ascienden? Pero cuando ella se dio cuenta de esa historia y la cuestionó, dijo, wow, se dio cuenta de que todo lo que había hecho en su vida era para tener una vida mediocre. Siempre estaba juzgando a los demás, siempre pensaba, si son buenos es porque son tramposos. Y miren, cuando hizo el proceso para cambiar su creencia, le empezó a ir de una manera extraordinaria en su trabajo, porque ya no le importó sobresalir, de hecho era lo que quería su corazón, pero ya no se estaba juzgando. Y la historia que se empezó a contar era esa, la de sobresalir, la historia en donde los buenos ganan y en donde los buenos o los que ganan no hacen trampa ni son malos. Es una historia muy linda y la consecuencia es que efectivamente luego de un tiempo la ascendieron, ganó más dinero, pudo pagar sus deudas, pero además cambió todas las historias que le hacían tener hábitos negativos en torno al dinero. Y gracias a eso logró cambiar su mala relación con sus finanzas y logró tener una transformación total de su dinero. Ella se enfocó en cambiar todas las creencias, todos esos pensamientos, todas esas historias que le hacían tener esos hábitos que no le permitían tener la vida que deseaba. Mira, pareciera que el pensamiento cayera al vacío. Pero si piensas qué es lo que hace que pienses de una manera, es una energía que está guardada en las células de tu cerebro, en tus neuronas. Pero no solo en tus neuronas, está guardado en todas las células de tu cuerpo. Tus emociones surgen de esas historias y tus emociones te enferman y también enferman las células de tu cuerpo. Por eso prosperar no solo se trata de ganar más dinero y solo salir de deudas, porque si no cambias la información que está guardada en tus células, no pasa nada. Para prosperar necesitas cambiar esos aspectos de tu vida en donde no te sientes bien. Tienes hábitos que hacen que las cosas no funcionen como quieras, pero no vas a poder cambiar el hábito si primero no cambias la historia que te cuentas, ese conjunto de pensamientos y de creencias que te limitan. Y para poder cambiarlo, primero necesitas reconocer que ese conjunto de pensamientos lo puedes cuestionar. Porque lo que piensas no necesariamente es verdad. Necesitas darte cuenta que si lo cuestionas y descubres que no es verdad, allí cambias tu creencia y luego te enfocas en sembrar nueva información. Ahora quiero que pienses cuál es la historia que te vas a contar a partir de hoy. Yo salí de mi quiebra gracias a la educación que recibí. Las personas piensan que para tener más dinero es cuestión de hacer presupuestos, salir de deudas, pero es mucho más profundo. Tiene que ver con quién eres, con tu programación mental, incluso con tu programación celular.
Cuando yo entendí eso y lo vi aplicado en mi vida, pensé, todo el mundo debería conocer esta información. Así que en ese momento decidí convertirme en coach y en mentora financiera. La primera vez que hice un taller de finanzas fue en noviembre de 2019 y no llegó nadie. Y me sentí tan decepcionada porque pensé, no sirvo para esto, nunca voy a ser coach en la vida real. Ya era coach en un cartón, pero ahora necesitaba hacerlo enseñando a más personas. Sin embargo, la llama seguía en mi corazón y yo había aprendido a escuchar mi corazón y a cuestionar mis creencias, porque esto es un estilo de vida, prosperar es un estilo de vida. Así que empecé a reprogramar esa historia. Hice tan juiciosa la tarea entre diciembre de 2020 a marzo de 2020. Me sentía tan conectada a Dios, al universo, y empecé a contarme la historia de que yo sí podía tener éxito siendo coach y mentora financiera. Y ahí fue que la magia empezó a suceder. Empecé a ver oportunidades, fui consciente de que me faltaba educación en negocios. Yo había tomado muchos cursos de finanzas personales y había logrado resolver mi situación, pero necesitaba empezar a estudiar cómo crecer mi negocio por internet. Así que en abril de 2020 hice mi primer entrenamiento gratuito y llegaron 54 personas. Esa foto está en mis redes sociales. Y luego tuve las 3 primeras personas que confiaron en mí para llevar su proceso. 3 personas que entraron al programa avanzado. El día que abrimos las inscripciones compró la primera estudiante. Se llama Belén, es ecuatoriana. Y esa noche yo lloraba de emoción, de confirmar mi nueva historia. Todo lo que había pasado en mi vida nunca fue malo, era la historia de un héroe y me sentía tan conmovida, tan cuidada y tan amada por Dios, porque nunca nada fue malo. Es la mejor historia para que yo pudiera entregar este conocimiento a los demás, este servicio a los demás. Todos somos héroes. Tú eres el héroe de una historia. Tú no eres un villano ni una víctima. Quiero dejarte una tarea en este episodio. Quiero que empieces a escribir tu historia. Quiero que escribas la historia de tu vida como la historia de un héroe. Si te ha gustado este capítulo, quiero que lo compartas con alguien que lo necesite. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un siguiente episodio.